Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que el tema es bastante difícil porque yo estaba, como todos nosotros, estábamos cantando Victoria en la noche del 4 de septiembre y descubrimos casi sobre la marcha, que no había ninguna intención de respetar ese triunfo. Yo creo que para todos nosotros constituyó un golpe duro reconocer que nuestro sector, nuestro sector, porque que quiera combatirlo la izquierda no nos puede llamar la atención, pero que nuestro sector esté de acuerdo con el gobierno y con los partidos de la izquierda más dura que existen en Chile, parece verdaderamente una aberración desde todo punto de vista. A mí me abruma la situación y me angustia, como creo que nos angustia a todos, porque ahora vemos, sobre todo después de haber escuchado el discurso del señor presidente ante las Naciones Unidas, que él está creando ¿cómo llamarlo? Está creando la fundación del nuevo Chile que quiere, mintiendo en las Naciones Unidas ante todas las naciones. Claro, se omite que como 40 delegaciones salieron, pero lo que queda es el discurso que él hizo, porque él mintió en forma leve al decir que la mayoría de la población había iniciado por el descontento con la forma que se llevaba el gobierno, diciendo que la mayoría de la población estaba en protestas, estaba en manifestaciones, pero eso no es efectivo. La mayoría de la población no quemó las estaciones de metro al unísono. La mayoría de la población no asaltó a las pymes también al unísono, ni por mayoría. La mayoría son millones. Y estos fueron algunos miles. Y todos ya nos dimos cuenta que estaba todo planificado desde el Foro de Sao Paulo y también desde las Naciones Unidas, cuyo propósito fundamental es implantar, partiendo por nuestro continente, su Agenda 2030, su agenda ideológica. Yo coincido con todas las expresiones de Ricardo, que acaba de señalar, de la guerra cultural también, pero yo lamento decirle que estamos 30 años tarde. Nosotros nos quedamos muy contentos cuando el 90 se recuperó la democracia sin ningún defecto, de una manera impecable. ¿Quién pudiera llegar a creer que en estos 32 años la izquierda iba a penetrar de manera tan profunda a nuestra sociedad desde la más tierna infancia, enseñándoles cantos subversivos, enseñándoles cosas aberrantes a los niños, y nosotros dónde estábamos? Yo creo que es una razón para reflexionar bastante sobre la responsabilidad que nos cupo, pero ahora no podemos pensar hacia atrás, sino que hacia adelante. Boris definitivamente miente en forma descarada, pero he estado analizando cuáles han sido las reacciones de la ciudadanía y de la clase política. La ciudadanía no quiere nueva constitución. La ciudadanía no quiere un nuevo proceso constituyente. La ciudadanía no quiere que se dilapiden otra vez más de 60.000 millones de pesos en un proceso constituyente que fue abortado por la decisión nuestra en las urnas, en una convención constitucional de origen espurio, y a quien yo responsabilizo directamente y me hago responsable, al expresidente Piñera. El expresidente Piñera, junto con todos sus seguidores, se rindieron absolutamente ante la izquierda, y en vez de que el gobierno asumiera las responsabilidades que le cabían y haber impuesto el orden en el país, simplemente inventaron este cuento, porque lo inventaron, de que las peticiones legítimas de la ciudadanía de mejor salud, mejor vivienda, mejor educación, mejor transporte, eh, todas esas cosas que es lícito quererlas mejorar, las fundieron en una sola que se llama el pueblo quiere una nueva constitución. Y eso fue una mentira desde el inicio. Tal como en ese minuto la clase política se adueñó del estallido delincuencial o de la insurrección, como le llama Fernando Vallejo, se apropiaron de la voz del pueblo, se apropiaron ahora también del triunfo del rechazo. Si son una vergüenza. Se dan por triunfadores los señores Chaguán, Macaya
la gente de Evópolis, y como que el triunfo del rechazo hubiese sido obra de ellos. Cuando ellos entregaron, como dicen en el toreo, orejas y rabo a la izquierda, se la dieron en bandeja. Y nuestros representantes, perdón, a mí ya no me representa nadie, se quedaron de lo más conforme. Algo decía Carlos de que éramos un pueblo tranquilo, un poco abúlico, y Ricardo decía que éramos reactivos, es decir, a nosotros no nos pegan el chancacazo y ahí reaccionamos, pero no nos damos cuenta de que nos están cavando la tumba desde atrás. Y es tiempo de que ya no seamos más reactivos, sino que seamos proactivos. Yo creo que fundamentalmente hay que hacerle presente a los congresistas, porque no son parlamentarios. En Chile no existe parlamento, existe un congreso. Debemos hacerle presente mayoritariamente a los congresistas nuestro descontento con su manera de actuar, con haberse apropiado de un triunfo transversal, que no es un triunfo de la clase política, no es un triunfo de la derecha, no es un triunfo del centro, no es un triunfo de la sociedad en su conjunto, porque todos nos dimos cuenta de manera absolutamente categórica que la propuesta de nueva constitución era una propuesta aberrante, era una propuesta que estaba generada en el odio, en la lucha de clases, en la envidia, en el deseo de venganza, por lo que ellos supuestamente habían sufrido durante los 17 años de régimen militar o dictadura, como les gusta llamarlo. Llamémosle como le llamemos, es evidente que tenemos que reconocer que si no es militar, estaríamos totalmente colapsados ya. Quizás no quedaría nada de nosotros y estaríamos tan pobres como están en Haití. Pero las modificaciones que introdujo el régimen militar desde el punto de vista social, económico y político fueron notables, tan notables que los primeros 30 años de la concertación los siguieron exactamente igual. Y ahí estuvo el error nuestro de quedarnos muy tranquilos y muy conformes, porque empezaron a hacer modificaciones que no favorecían a la población, sino que la perjudicaban. Y le empezaron a contar a la ciudadanía la película que ellos tenían, no la realidad. Porque si uno analiza efectivamente con frialdad y con antecedentes la ley de AFP es buena. Fue uno de los decretos que yo tuve que transcribir a máquina y corregir en parte la puntuación y ortografía, pero el proyecto de José Piñera no tiene nada que ver con cómo están ahora las AFP, porque las modificaciones que se le introdujeron después de 1990 y fueron las que perjudicaron absolutamente el sistema, como por ejemplo las administradoras de pensiones tenían que asegurar el encaje del 100%. Es decir, que, bueno, un economista lo sabría explicar mejor, pero yo no iba a perder, porque si tenía alguna pérdida iba a ser a consecuencia de la mala administración, por lo tanto, la administradora en la cual yo estaba tenía que recuperarme las pérdidas que yo había tenido. Entonces, como la palabra pérdida suena como muy feo, no se lo podía incluir, el presidente Eduardo Ferrer Tagle creó el concepto de rentabilidad negativa, porque el proyecto de José Piñera solo nos daba rentabilidad. Este nos dio una rentabilidad negativa, lo que en buenos términos significó que las pérdidas de la administradora pasaron a los cotizantes y ellos nunca tienen pérdida. Esa fue una remodelación, una modificación hecha en el régimen de la concertación y la gente no lo sabe. Tampoco sabe la gente, porque yo me he dado cuenta, que la constitución nuestra, la de 1980, no fue jamás nunca elaborada por los 4 generales y que demoró 7 años su elaboración por los mejores juristas y los mejores abogados de las diversas áreas de las ramas del derecho. Bueno, hecho este alcance y evaluando las condiciones de ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar ante esto y no permitir que nos impongan a la fuerza un nuevo plebiscito ni una nueva convención constitucional? Que el único propósito que tiene la derecha traidora es simplemente crear cupos para sus
amigotes que están cesantes, que no tienen pega, y sacar rédito económico para ellos mismos. Y los principales son, después de Piñera, Francisco Chaguán, Javier Macaya, la Luz Poblete, que es bien bastante poco conocida, ¿no? Pero es la presidenta de Evópolis. Los militantes de Evópolis, tanto como los de Renovación Nacional y de la UDI, tampoco quieren una nueva constitución ni quieren nuevas leyes. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Yo creo que la primera iniciativa que entiendo que se está llevando a cabo es la renuncia masiva de los militantes a esos 3 partidos políticos, porque hasta el momento el único que se está salvando es el Partido Republicano, y se han manifestado tanto la Chiara Marchesi, como se ha manifestado también Cristian Araya y Urriti Coechea, reacios a cualquier tipo de cambio. Sin embargo, ellos apoyan que tenemos que respetar el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. El artículo 142 de la ley 21.200, que señala tajantemente que si gana el apruebo, se empieza a imponer la constitución nueva, pero que si gana el rechazo, seguirá vigente la constitución actual, la que está vigente, la que nos rige. Ellos simplemente, 4 parlamentarios, la señora Mónica Rincón, Fidel Espinosa, Matías Walker e Iván Flores, presentaron el 2 de agosto una modificación constitucional para alterar el último inciso del artículo 142 e introducirle un inciso más que señala que habría otro proceso, en buenas cuentas. Yo no soy abogada, no, conozco el ordenamiento jurídico, pero en esta materia habría que ser bastante experto en derecho constitucional. Pero a cualquiera le parece que no es constitucional y que no es legítimo presentar un proyecto para modificar algo después de que ya se promulgó de una manera determinada. Es decir, quieren negar el resultado de una propuesta que nos hicieron ellos. Nosotros solamente tuvimos que ir a votar. Yo voté por el rechazo, obviamente, desde un principio, y la mayoría, Desbordes, Piñera, Chaguán, porque tenemos que reconocerlo, la derecha traidora, votó por el apruebo, porque la nueva constitución había que tenerla, porque ya estaba añeja, y qué sé yo. Eso no es efectivo, porque desde que la constitución de 1980 se instauró en nuestro país, ha tenido más de 200 modificaciones. Y todas las modificaciones que se han hecho se hicieron después de 1990. Si esas modificaciones se han podido introducir desde los regímenes democráticos, ¿por qué no podrían seguir introduciéndose modificaciones ahora? Y además, lo que contribuye a ¿cómo llamarlo? A esta ignorancia del pueblo, es que nadie conoce la Constitución del 80. Yo he escuchado cosas aberrantes de la Constitución del 80. El 10% de la población nunca ha leído la Constitución del 80 ni sus modificaciones, ni tampoco ha leído la de 2005 que fue refrendada por Ricardo Lagos y todo su gabinete. Entonces hablan a partir de la ignorancia, a partir de la falta de conocimiento. Para la Constitución de 1980 no solo se hizo comparación con las constituciones de todo el mundo, se pidió colaboración a los juristas de las más diversas materias, de minería, de, qué sé yo, de salud. Incluso en una de las últimas etapas participó hasta don Carlos Ruiz Ulloa, que era un académico universitario, dando algunos consejos en materia de ordenamiento jurídico. Y así salió una propuesta después de 7 años de estudio, 7 años por los mejores juristas chilenos. ¿Cómo se van a comparar con 9 meses de trabajo de una manga de irresponsables, irresolutos, sinvergüenzas, ladrones, que lo único que se dedicaron a hacer fue a darse la gran vida a expensas nuestras y a no tener ningún respeto por la ciudadanía y a introducir unas normas horrendas, absolutamente opuestas a lo que nos ordena la civilización cristiana occidental, sin Dios ni ley. Y a mí me llamó mucho la atención que dentro del pueblo cristiano, católicos y protestantes votaran a favor de la Constitución, sabiendo que Dios en los 10 mandamientos condena
el aborto, la eutanasia, la falta de libertad, la corrupción, y tiene bien clarito cuáles son los 10 mandamientos, que si nos rigiéramos por ellos, todo el mundo estaría bastante mejor de lo que está. Pero me aparto un poco del tema. Yo insisto, los militantes de los partidos políticos tienen que renunciar a su militancia. Y yo voy a ser bien honesta con ustedes, a veces soy brutalmente honesta, pero también creemos, los militantes del Partido Republicano, que es hora de que nosotros nos pronunciemos, que no solo se pronuncie la Chiara Marchesi ni Johannes Kaiser ni Gonzalo de la Carrera. Y no hemos tenido ninguna reunión. No hemos sido convocados por la directiva regional ni por la directiva nacional para que nos pregunten qué opinamos de lo que está pasando y qué es lo que realmente queremos. Y eso a mí me parece poco democrático. No me parece democrático que se nombre a dedo al presidente del Partido Republicano, como hizo José Antonio Kast con Rojo Edwards, que no fuera buena su gestión, ya está comprobado, porque también le pidió que renunciara. Entonces, los militantes de Viña del Mar, en uno de cuyos chats yo estoy, quieren una reunión de la militancia, porque la directiva no nos convoca para nada. No nos han dicho una sola palabra, no ha habido pronunciamiento de ellos. ¿Cómo puede ser posible? Entonces nosotros hemos decidido, y yo se los cuento a ustedes porque soy una de las que está en esa parada, digamos, que los militantes republicanos queremos reunirnos. Queremos no solo vernos las caras después de tanto tiempo, sino verdaderamente saber qué opinamos, qué deseamos para nuestro país. Y en los chats del Partido Republicano de Viña, nadie quiere un nuevo proceso constituyente. Y lo digo categóricamente, nadie quiere un nuevo proceso constituyente, es decir, no queremos ni plebiscito de entrada, ni convención constitucional nueva, ni que nos propongan el oro y el moro, ni que nos ofrezcan todo lo que se les ocurre. El pueblo no quiere más guerra, quiere trabajar, quiere que el gobierno gobierne y no que se dedique a hacer campaña política. Y este gobierno verdaderamente es un gobierno fallido, porque tenemos a cargo de la presidencia a un dirigente estudiantil inmaduro, fatuo y eternamente dirigente. Él no sabe gobernar, no tiene pasta de estadista ni tiene prestancia para ser presidente. Yo creo que hasta él sabe perfectamente bien cuáles son sus limitaciones. Y cómo se manifiesta la derecha ante eso. ¿A ustedes les gusta cómo se está manifestando nuestros representantes en el Congreso? Yo se los pregunto de todo corazón. ¿Les gusta lo que está haciendo Chaguán, lo que está haciendo la Jimena Rincón, Matías Walker, que es demócrata cristiano, Javier Macaya de la UDI, la Luz Poblete de Evópoli? ¿Quién les dio mi representación? ¿Quién les dio la representación del rechazo? Nadie. Ellos se arrogaron el triunfo del rechazo como obra de ellos. Y si hubiera sido por ellos, habría ganado el apruebo. Entonces yo creo que es tiempo. Yo escucho todos los comentaristas políticos y anoche escuchaba de nuevo a Alexis López Tapia que decía más o menos lo mismo. Hay que renunciar a los partidos políticos, hay que estar unidos. Y cuando digo que estemos unidos, es de verdad, porque le digo, en muchos grupos de chat nos hemos juntado con un propósito determinado y nos falta una de las personas, miembros del chat, que se arranca con los tarros y quiere formar un grupo nuevo con los mismos miembros. Y eso se llama deslealtad. Tenemos que tener lealtad entre nosotros. Yo estuve participando en una reunión de un grupo patriótico donde está la Martita Ponce, que tenía un grupo ella y otra señora que, bueno, íbamos a hacer una declaración, se suponía, en conjunto con la multigremial, con la voz de los mayores y otros grupos más, pero se metió esta señora, hizo un grupo propio de ella con toda la gente y se fue. Y yo considero que esa persona está haciendo una escisión dentro de nosotros. No está siendo una persona que une, está siendo una persona que quiere sacar provecho personal por un protagonismo que quiere tener, no tengo idea a pito de qué, pero que nos está desuniendo. Si hay un chat que tiene 100 personas que tienen esta posición, ¿por qué uno de ellos se sale y arma otro chat con las mismas personas? ¿Se han preguntado ustedes eso? Y yo, como lo repito, soy brutalmente honesta.
¿cuándo vamos a hacer presente nosotros, organizadamente, la ciudadanía, la sociedad civil, una declaración pública conjunta, pero conjunta de verdad, y no con premura, sino meditada, estudiada, evaluada por gente que realmente valga la pena? Se está haciendo algo cultural, Ricardo. El Foro Republicano está haciendo hace ya bastante tiempo unas charlas muy positivas con las cuales uno aprende mucho. Las hace en el Foro Republicano con don Gonzalo Rojas, algunas charlas las da Gonzalo Arenas, otras las da profesores de Derecho, otras la Valeria Cifuentes, y ahí nos hemos estado enterando de toda la historia que viene hacia atrás, porque el mayor triunfo que tiene la izquierda es hacerle creer a la población que Chile existe del 73 para adelante, antes no hubo nada. Y eso fue lo que se habló en la Convención Constitucional. En la Comisión 2 de Derechos Constitucionales, Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, que me dieron a elegir una comisión que yo elegí esa, Jorge Baradit se atrevió a decir que los textos escolares que había introducido la dictadura hablaban de una sola nación, una sola raza y una sola lengua. Y eso es falso. Todos los que estamos aquí, que somos bastante mayores, sabemos que es falso, porque los textos escolares que yo llevé, y yo entré al colegio en el año 55, si no me equivoco, o 54 por ahí, ya tanto tiempo que ni me acuerdo perfectamente de la historia de Chile que me contaron. Me acuerdo perfectamente de que mis profesores de preparatoria, así se llamaba la educación básica, era un solo profesor durante toda la preparatoria, pero estaba tan bien documentado que nos enseñaba todos los ramos y nos daba un barniz cultural a los niños desde la más tierna infancia. Y desde la más tierna infancia nos enseñaron a tener respeto por los emblemas patrios, por el escudo, por la bandera, por el himno nacional. Y todo eso se ha perdido. Se eliminó la educación cívica, la eliminó también el gobierno de Eduardo Ferris Tagle. Se eliminó el francés que se enseñaba en los liceos fiscales. Se eliminó la filosofía. Y si pensamos bien, la filosofía es algo que nos permite reflexionar. Si a los jóvenes no les enseñan filosofía, ¿cómo van a aprender a meditar, a reflexionar sobre la vida, sobre lo humano, lo divino, sobre la belleza, como decía Ricardo? En educación cívica, si no lo hubieran eliminado, a lo mejor la mayoría de la población habría conocido la Constitución política y habría sabido que se estaba enfrentando. O sea, yo veo que esto vino planificado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos congregamos en un solo espíritu, en un solo corazón, en un solo ideario? ¿Cómo llevamos nuestra voz ante los políticos? Porque son ellos los que quieren asestarnos la puñalada por la espalda. Eso es lo que tenemos que pensar, y yo creo que este grupo, que me honro en integrar, que para mí ha sido un privilegio que me permitan estar aquí, debería estar entre los que encabezan este proceso de contra-revolución que estableció la izquierda, y haciendo oír nuestra voz con firmeza, y llevando nuestra voz a todas partes, que nos escuchen. Tenemos que ir al Congreso a hablar con los presidentes de los partidos políticos en un número suficientemente numeroso como para que se den cuenta que no estamos bromeando. Esta vez vamos a permitir que hagan lo mismo que hicieron en el 2019, los casi 3 años de sufrimiento que hemos tenido, viviendo en la incertidumbre, con el alma en un hilo de qué va a pasar con Chile, ¿los vamos a vivir de nuevo con un nuevo proceso constituyente? Yo no quiero eso, pero yo no tengo capacidad de convocatoria, no tengo capacidad tampoco, yo no tengo ningún liderazgo ni nada que se le parezca, pero soy una persona de 74 años que viví la Unidad Popular, y con algo que en realidad tengo que decir en este minuto que viene ahora, en ese minuto a mi favor. Yo en ese minuto era partidaria del régimen de la Unidad Popular. No tenía la menor idea de nada. Me creía el cuento que me contó la izquierda. Me creía el cuento que me contaron en el colegio y me eligieron dirigente estudiantil, y yo también creía
en la lucha de clase, la dictadura del proletariado, la explotación del hombre por el hombre. Gracias a Dios, afortunadamente, yo tuve un encuentro con Cristo y tuve además un trabajo que me permitió conocer a la mejor gente que he conocido nunca y darme cuenta de la realidad. Y esta gente funciona en base a la mediocridad, al fracaso, al quererlo todo gratis. Y la Biblia es bien clara y específica. Jesucristo dijo, el obrero es digno de su salario. Marx les inculcó a los pobres que ellos eran pobres por culpa de los ricos y que lo mejor era que el rico se despojara de lo que tenía para repartirlo entre los demás. Y eso es una falacia y es una mentira y una falsedad. Ningún pueblo que tenga régimen socialista es exitoso, ninguno. Tenemos las experiencias en el continente de Cuba, que tiene 60 años ya de dictadura, y la gente de Cuba está en la miseria más grande. Sin embargo, sus líderes tienen, hay el hijo de Fidel Castro, creo que tiene hasta un auto de oro. Después tenemos la experiencia de Venezuela, que Venezuela en la década del 70 y después del régimen militar recibió a muchos exiliados chilenos, entre ellos a mi hermano, que era uno de los dirigentes máximos del MIR, y que en la actualidad es absoluto opositor al régimen de Maduro y de Chávez, y es comentarista de diversos medios de comunicación, que también se dio cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Quiénes pueden ejercer como líderes? Porque yo creo que la gente ya no le cree a los líderes que tenemos naturales. ¿Quién le cree? José Antonio Kast, muti por el foro, no sabemos nada de él. Es demasiado galante, demasiado caballero. Yo creo que no hay que ser tan... Bueno, el ser caballero nunca es un pecado, ¿no? En realidad. Pero en este momento se necesita la agresividad de un Alexis López. Aunque sea feo que lo diga, pero se necesita alguien que quiera abordar este proceso con absoluta firmeza y sin transar absolutamente nada, partiendo, como yo digo, por renunciar a todos los partidos políticos, exigiéndole y pidiéndole explicaciones a nuestros representantes. Si no fuera por nuestros votos, no estarían ahí. Y por último, diciéndoles que nunca más vamos a votar por ellos. Yo ya se lo dije a Francisco Chaguán directamente a su celular. Yo lo apoyé como candidato a diputado y a senador, pero ahora no, y estoy hablando pestes de él porque lo que ha hecho es una traición a la patria. Entonces yo creo que es tiempo de que reflexionemos, meditemos, pero no durante tanto tiempo, porque los hechos los tenemos encima. Y entre gallos y medianoche no solo mandaron el proyecto de ley para modificar el artículo 142, sino que el 2 de septiembre mandaron otra modificación a la Constitución para hacer otro cambio que yo ya no recuerdo cuál es. Entonces, la clase política es la que nos está destruyendo desde las entrañas, porque ahí está el poder político y es el poder político el que mueve el país. Entonces nosotros no tenemos que permitirle que ellos sigan haciendo estas atrocidades con nosotros y que nos estén manejando de esta manera y que nosotros reaccionemos con miedo, porque así parece ahora que todos se están rendiendo de a poquito e intentando convencer a los demás. Y más del 49%, según la encuesta CADEM, no quiere otro proceso constituyente. Entonces, yo les pregunto, reflexionemos cómo salimos de esto, cómo imponemos lo que nosotros queremos y no lo que nos quieren imponer los diputados y los senadores de la izquierda, cómo incidir para que los militantes de los representantes de la UDI, de RN, el Partido Republicano ya está bien, digamos, su posición es no a otro proceso constituyente, pero ¿cómo conseguimos que la gente de nuestro sector, los parlamentarios de nuestro sector, no den el quórum para que estos proyectos sigan adelante? Tenemos que apersonarnos con ellos, no sé de qué manera. Yo no sé qué más aportar a esto, pero si hay algo en lo cual colaborar y yo puedo hacerlo, yo lo hago. Yo estoy con la patria. Yo nunca me había dado cuenta hasta ahora cuán patriota era y cuánto orgullo sentí de ver desfilar a las Fuerzas Armadas este año.
Nunca antes había visto entera la parada militar. Esta vez desperté temprano especialmente para verla. Y así como yo, si ustedes paseaban por cualquier parte, o de Viña del Mar, o de Valparaíso, o de Santiago, lleno de banderas chilenas, no solo en el frontis de los edificios, en los departamentos también, porque esto despertó un sentido de chilenidad y de patriotismo muy grande. Y yo estoy segura que hay mayoría de la ciudadanía que no quiere otro proceso constituyente. Tenemos nosotros que ser parte de quienes encabecen ese movimiento. Eso es lo único que puedo decir por ahora, y además rogarle a Dios para que nos acompañe. Nosotros estamos en mi grupo de oración meses orando para que no triunfara la Convención Constitucional, meses rogando por el rechazo, y no me cabe ninguna duda de que Dios estuvo de nuestra parte. No descuidemos la oración, no dejemos de clamar al Altísimo, que sí puede poner freno a esto, porque además dentro de la Convención Constitucional y dentro del gobierno hacen misas negras, hacen ceremonias con saumerio, con cosas raras de machi, de Pachamama y cosas por el estilo. Entonces estamos enfrentándonos a fuerzas peligrosas. Yo llego solamente hasta ahí porque yo solo pido que verdaderamente pensemos en Chile, en nuestra patria, en que todos queremos salvar a Chile de la izquierda, que se vayan, que trabajen, que gobiernen. Las mejoras en la salud no necesitan nueva constitución. Las mejoras al trabajo tampoco. Existe el Código del Trabajo, el Código Sanitario, el Código de Aguas. Se le inventaron a la gente que las aguas eran privadas. En la Constitución del 80 dice que los recursos naturales son del Estado, que se concesionen es una cosa distinta. Pero la falta de educación de nuestro pueblo les lleva a pensar cualquier estupidez y a creer cualquier cosa que les ofrezcan. Entonces yo, no sé, es como un desafío que planteo a todos ustedes, a que nos pongamos la mano en el corazón y digamos, salgamos adelante, juntémonos, unámonos, reunámonos, veámonos las caras, organicemos una declaración que valga la pena, que golpee, que impacte.